Muy buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy entonces con la continuidad de Derecho y Legislación Mercantil. Vamos a tratar los temas 13 y 14 que de una u otra manera se refiere a lo que son las sociedades mercantiles, todas ellas, única y exclusivamente las sociedades mercantiles. Y adicionalmente a esto vamos entonces a agregar o a especificar un poco más de esas sociedades mercantiles, cuáles son las condiciones especialísimas de las compañías anónimas y de las sociedades anónimas en función, por supuesto, de que estas son las que dentro de todo este tiempo de vigencia del Código de Comercio tienen mayor trascendencia o son de cierta manera más usadas. Una de las cosas que son más usadas de todas las mercantiles son esas compañías anónimas o esas sociedades anónimas, son las que se han mantenido en el tiempo. Entonces es necesario de una u otra manera analizar esa diferencia entonces que se da entre por qué algunas han quedado en desuso y por qué otras siguen entonces funcionando de una forma permanente, adecuada, independientemente de que aún no se reforma el Código de Comercio de 1955. Entonces, bien, vamos entonces a tratar de iniciar esta primera parte y iniciamos entonces esta primera parte haciendo ya un recordatorio, porque ya íbamos analizando lo que eran las sociedades mercantiles, cómo estaban de una u otra manera conformadas y constituidas, solamente que en este momento entonces vamos a trabajar un poco más con la especificación de cada una de ellas. Las sociedades mercantiles a las que nos referimos en este tema 13 y 14 son aquellas que están divididas, vamos a decirlo así, en dos grupos, las sociedades de personas y las sociedades de capital. Las sociedades de personas, como ya inclusive lo hemos visto en alguna oportunidad, son aquellas sociedades en nombre colectivo y las sociedades en comandita. Inclusive esas sociedades en comandita están dentro de la posibilidad de ser constituidas con las condiciones como simples o por acciones en cualquiera de los dos casos. Y tendríamos también la segunda clasificación que se refiere entonces a las famosas compañías anónimas o las famosas sociedades anónimas. Y dentro de este mismo tipo de sociedades de capital se encuentran las sociedades de responsabilidad limitada, las famosas SRL. Entonces vamos a ver entonces de qué trata cada una de ellas, cuáles son las especificaciones, por qué seguramente entonces se sigue o no usando uno u otro tipo de sociedad mercantil y cuáles inclusive serían las ventajas, sobre todo en estos momentos cuando ya el Estado empieza a hablar de la posibilidad de reformar el Código de Comercio. Obviamente es una necesidad esa reforma del Código de Comercio, sin enfocarlo dentro de lo que tiene que ver con el contexto político, sino única y exclusivamente con lo que tiene que ver con la realidad económica del país. Vemos entonces cómo Venezuela tiene una situación bastante compleja en el tema económico y eso debe ser subsanado a través del incentivo y la creación, por supuesto, de la inversión privada en distintas formas, desde la misma posibilidad de crear esos fondos de comercio que veíamos en temas anteriores, o lo que son las firmas personales, y en lo que tiene que ver entonces con la posibilidad de asociación por parte de distintas personas desde el contexto mercantil para generar actos de comercio que hasta ahora siguen entonces tipificados en ese artículo 2 y 3 del Código de Comercio, pero que de una u otra manera también deben ser inclusive ampliados. Hay muchas condiciones y muchas unidades de negocios que han surgido desde 1955 a la fecha y es interesante de una u otra forma incluirlas, aunque ya el código hablaba de bolsas de valores, de procesos de intercambio comercial, de una u otra manera es interesante entonces que este tipo de negociaciones que se realicen se haga a través de la iniciativa privada que está plasmada dentro de este proceso que se refiere a las sociedades de personas o a las sociedades mercantiles o a las sociedades de capital en cualquiera de los casos. Habrá que ver qué se puede reciclar de esos tipos de sociedades que no se están usando en este momento en el mundo de los negocios, como las sociedades de nombre colectivo, las sociedades en comandita, para ver de una u otra manera si tiene eso trascendencia o no en lo que viene en este nuevo siglo XXI también. Entonces vamos entonces a continuar entonces con esa lámina número 3
Y en esta primera parte, entonces, vamos a hablar de las sociedades de personas. Y como les recordaba, están esas dos divisiones, las sociedades de personas y las sociedades de capital. Vamos a iniciar con las sociedades de personas que incluyen las de nombre colectivo y las sociedades en comandita. Y luego continuaremos con las de capital, que tendría que ver con las compañías anónimas, las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. En esta primera parte, entonces, las sociedades de nombre colectivo, ¿qué son? Primero, son unas instituciones que permiten la asociación de personas, de más de una persona, y todas ellas son sociedades regulares, no son sociedades irregulares. El hecho de que signifique que son sociedades regulares significa que estas deben estar inscritas en el registro mercantil, tal como lo plasma el Código de Comercio en su artículo 212. Es necesario entonces que esta cantidad de personas que van a constituir ese tipo de sociedad mercantil se registren ante el registro mercantil. Hemos hablado que todas las sociedades mercantiles se registran en los registros mercantiles y que existen registros para diferentes cosas o diferentes propósitos. Están los registros civiles, los registros públicos, los registros, bueno, de diferentes registros principales, pero cada uno tiene una función en específico. Todo lo que tiene que ver con el contexto mercantil va a tener entonces su propia posibilidad de inscribirse en los lugares correspondientes. En el caso de las sociedades de nombre colectivo, estas de una u otra manera deben generar la posibilidad de una razón social que debe ser determinada por esas personas que de una u otra manera van a buscar la manera de conformar este tipo de sociedad. Esas sociedades entonces requieren necesariamente una razón social. Recordemos que cuando hablamos de sociedades de personas vamos a dividir un poco lo que es las personas naturales o lo que es la persona en sí, su actuación de una u otra manera con la actuación que va a desempeñar esa sociedad mercantil. Por supuesto que de una u otra forma esas sociedades van a tener una división en mayor o menor grado dependiendo del tipo de sociedad que se vaya a generar. Debemos tener claro que esas sociedades de nombre colectivo, todas esas obligaciones de todas maneras van a estar limitadas o van a estar dentro de la responsabilidad ilimitada de esos socios. O sea que todas esas personas que la conformen van a tener entonces la responsabilidad sobre el tipo de negociación que se vaya a generar. Tenemos una particularidad también que exige la normativa a través del Código de Comercio en el artículo 229 que tiene que ver con las capacidades. Las capacidades son la posibilidad de que yo tenga de participar o no en cierta negociación y una de las cosas entonces está con la menoridad. Las personas que son menores de edad, los que son incapaces porque son menores de edad, no tienen la posibilidad de negociar, excepto de que sean menores emancipados. Conversaba eso también en temas anteriores. Los menores emancipados son aquellos menores de edad que de una u otra manera se han casado y el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes les permite la posibilidad especialísima de que puedan de una u otra manera interactuar. Sin embargo, esto pudiera darse la posibilidad entonces de que el tribunal permita entonces esta posibilidad de asociación. ¿Por qué en este caso debe hacerlo un tribunal? Porque volvemos a recordar lo establecido en el artículo 201 con las no sociedades de nombre colectivo. Esas personas van a responder ilimitadamente por todas sus actuaciones y entonces es difícil solicitarle a un menor de edad que responda ilimitadamente cuando posiblemente no tenga toda la condición de raciocinio sobre su actuación. De una u otra manera son sus padres quienes son responsables, pero sí se dan los casos de esa posibilidad de menores emancipados, de esos menores de edad que se casan y de una u otra manera tienen entonces la posibilidad de negociación. Generalmente son ellos entonces los que el Tribunal de Protección les permitiría, en este caso, la posibilidad de ese tipo de negociación. En el caso de la razón social de la sociedad de nombre colectivo, es una firma o una sociedad mercantil en el cual deben aparecer el nombre de todos los socios, o por lo menos si son muchísimos socios de algunos de ellos. O sea que no tienen la posibilidad de colocar un nombre
por ejemplo, la Gran Parada, sino tiene que tenerse un nombre especialísimo en función de todos quienes los conforman. En este caso, entonces, va a ser necesario colocar los nombres de esas personas que de una u otra manera participan en la sociedad, porque como la responsabilidad es ilimitada, entonces de una u otra manera se exige que en esa visión general de la organización se pueda de una u otra manera determinar quiénes son las personas que participan en ella, por lo menos quiénes serían entonces esos socios principales. Y por supuesto que tenemos entonces esa condición que tiene que ver con la responsabilidad en este tipo de sociedades de personas. La responsabilidad es una responsabilidad ilimitada, es una responsabilidad personalísima, es solidaria entre ellos mismos. Si no responde Juan, responde María, por eso se habla de solidaridad, es subsidiaria y de una u otra forma eso implica que no hay una separación de cierta forma del patrimonio. Ese artículo 228 del Código de Comercio precisa precisamente la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios. ¿Para quién? Para con todos los terceros, para con todas esas personas que de una u otra manera vayan a realizar con ellos cualquier tipo de negociación, sean acreedores, clientes, y eso significa que cualquier irresponsabilidad que tenga esta sociedad de nombre colectivo va a ser de una u otra manera cubierta por las personas que la conforman de forma directa. Era parte de lo que habíamos hablado la vez pasada cuando nos referíamos a que si yo tengo un patrimonio que está constituido por una casa, una finca, unos vehículos y decido con otra persona asociarme en nombre colectivo y esa persona no tiene patrimonio, seguramente dentro de este contexto voy a tener que responder yo, así la otra persona no lo haga. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es ilimitada, es personal, no se divide el patrimonio en este tipo de sociedad, sino que yo voy a responder por un todo. Y si la otra persona que es mi socio no puede responder porque no tiene bienes económicos para responder, seguramente por esta condición de solidaridad, yo sí tendría entonces que tener esa necesidad de responder sobre todas las obligaciones que se hayan contraído. En el tema de la administración de este tipo de sociedades, todas esas sociedades están facultadas para obrar, para firmar y autorizar cualquier tipo de negociación en función, por supuesto, de que si yo soy responsable y yo soy una persona que tiene que cubrir sobre todo mi patrimonio, cualquier irresponsabilidad que se genere en nombre de esa sociedad, en nombre colectivo, pues entonces yo también tengo la facultad de disposición, la facultad de administración, la posibilidad de hacer cualquier tipo de negociación, porque al fin y al cabo, cualquiera de esas negociaciones van a ser hechas casi que a nombre propio. Y yo entonces en ese caso voy a tener que responsabilizarme sobre este tipo de negociación que se vaya determinando. ¿Qué vemos entonces dentro de este tipo de sociedad de personas? Primero, que existe entonces la posibilidad de yo asociarme con una persona distinta, donde los dos tengamos las mismas condiciones, los mismos derechos, las mismas obligaciones, donde de una u otra manera, aunque estamos creando un tipo de sociedad, esta sociedad, todas las personas que la conforman van a responder de forma solidaria, de forma ilimitada y de forma personal. Eso significa entonces que no se va a hacer ninguna división de patrimonio, sino que únicamente vamos a crear una sociedad que nos permita participar en el mundo de los negocios, pero teniendo claro entonces que la razón social que vamos a colocar va a ser inequívoca, en donde mi nombre y el nombre de esas personas que van a participar conmigo van a estar, y eso significa que cualquier persona de la comunidad de negocios inmediatamente puede entonces identificar quienes la conforman y si pueden o no o quieren o no negociar. Beneficios, ventajas o desventajas de esto. Bueno, podemos entonces analizar que crear una sociedad de nombre colectivo, pues genera de una u otra forma de que yo debo asociarme con personas que tengan la misma capacidad económica. Si no son personas que tienen la misma capacidad económica, lamentablemente, entonces en un momento determinado, ¿no?, de una situación difícil económica,
yo voy a tener que responder si tengo más patrimonio que la otra persona, o la persona que tiene más patrimonio va a tener que responder, y eso pues genera una desventaja. Por esa razón, entonces, ese tipo de sociedad plasmada en el Código de 1955 pues genera recelo, porque es muy difícil entonces que los comerciantes quisieran participar bajo las mismas condiciones y bajo las mismas responsabilidades, sin identificar ni siquiera participaciones, sino que todos van a tener la misma condición, la misma participación porcentual, llamémoslo así, en la responsabilidad que se tiene. Además que el hecho de que no se divida el patrimonio, pues genera entonces esa dificultad en que en cualquier momento que se haga un mal negocio, porque cualquier persona a lo mejor no lo haga de forma intencional, pero haga un mal negocio, tenga entonces que responder por todo el patrimonio y no por un patrimonio determinado. Eso más o menos son las ventajas o las desventajas que pueden generarse. Tenemos también dentro de esas sociedades de personas las famosas sociedades en comandita. Esas famosas sociedades en comandita están en dos maneras la conformación: los socios comanditantes y los socios comanditarios. Eso es parte de ese tipo de asociación mercantil que también está establecida entonces en el Código de Comercio. Cuando hablamos de esos socios comanditantes, para poder un poco determinar cuáles son los unos y cuáles son los otros, los comanditantes tienen una responsabilidad personal, una responsabilidad solidaria y una responsabilidad ilimitada y subsidiaria, tal como lo estábamos viendo en la sociedad anterior, que es la sociedad de nombre colectivo. Van a tener más o menos las mismas condiciones, y esto, por supuesto, está dispuesto en el artículo 235 también del Código de Comercio, en donde van a tener todos un tratamiento igual de socio de nombre colectivo en esta condición de sociedad en comandita. Pero va a tener este tipo de sociedad la posibilidad de crearse también socios comanditarios, y da un tratamiento de una sociedad de capitales a ese tipo de socios. O sea que voy a tener, o posiblemente puedo tener socios en los cuales esos socios tengan una responsabilidad ilimitada, pero socios que tengan responsabilidad limitada. O sea que voy a hacer como una fusión de lo que sería una compañía anónima y de lo que sería una sociedad en nombre colectivo. Eso más o menos es lo que permite esas sociedades en comandita, la posibilidad entonces de que esas personas que lo conforman, en algunos de los casos, algunos tengan la posibilidad ilimitada sobre la responsabilidad de la organización y sobre su patrimonio, y en algunos otros casos habrán socios comanditarios en donde ellos sí tienen una responsabilidad limitada y una suma determinada de capital que se aporta o que se deben aportar. Eso entonces genera algunas condiciones interesantes del contexto de la administración. ¿Por qué? Porque entonces los socios comanditarios, esos socios que de una u otra manera sí tienen limitada su participación de capital, no tienen la posibilidad de administrar. O sea que ellos van a ser prácticamente unos socios inversionistas, unas personas que colocan su dinero y van a esperar entonces que las otras personas que sí responden por su patrimonio de una u otra manera administren ese tipo de sociedad. Y eso es una disposición entonces interesante que se plasma en el Código de Comercio. Vemos entonces esa diferencia. ¿Qué diferencia tendríamos con la de nombre colectivo? Que la de nombre colectivo, todos, absolutamente todos quienes participan en la sociedad tienen una responsabilidad personal y solidaria. Y en este caso, las sociedades en comandita, a diferencia de ellos, va a dividir dos tipos de socios: unos que también tienen esa misma disposición que la de nombre colectivo, pero unos que sí se va a determinar el capital. Si nosotros vemos entonces esto desde el contexto práctico, es muy difícil también su aplicación. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos a analizar, o sea, yo tengo entonces que primero colocar un patrimonio en manos de otra persona. No puedo administrar, si fuera la persona que voy a limitar mi participación de una u otra manera, voy a colocar ese dinero y otra persona lo va a administrar. Yo no puedo de una u otra manera participar en ese proceso administrativo, por lo tanto, no sé si se puede hacer unas buenas negociaciones o no al respecto, dependiendo del cumplimiento del objeto comercial que se vaya a tener o el acto de comercio que se pretenda generar. Y por otro lado, esa persona que sí tiene responsabilidad ilimitada, así tenga el capital que fue aportado por un socio comanditario, pudiera en un momento determinado tener que responder por toda la participación personal,
cuando el otro inversionista solamente responde por el capital aportado. O sea que va a haber una desventaja de cierta forma entre el socio comanditante y el socio comanditario. El uno por no tener la posibilidad de participar, el otro sí tengo la posibilidad de participar, pero tengo la responsabilidad de que voy a asumir toda la carga de responsabilidad y esa carga de responsabilidad puede generar inclusive un perjuicio porque yo sí voy a tener que responder sobre todos mis bienes cuando la otra persona solamente por el capital destinado a esa participación. Entonces allí vemos entonces esta segunda sociedad mercantil, esa segunda condición especial de ese tipo de sociedad mercantil y entonces también podemos analizar el por qué entonces dentro de la comunidad de negocios no ha sido esa figura tan usada porque generará entonces algunas condiciones allí de desventajas que habría que analizar muchísimo para ver si vale la pena tener esa posibilidad. Obviamente tenemos entonces que en las sociedades en comandita vamos a tener responsabilidad limitada y solidaria de uno o más socios comanditantes, obviamente dependiendo del tipo de participación que se vaya a realizar. Otra de las disposiciones que tenemos en esta sociedad en comandita es que puede ser simple o puede ser por acciones. En este caso va a depender, por supuesto, de la participación accionaria que se vaya a generar o la limitación o no que se vaya a generar a la participación de cada uno de esos socios que integrarían esa condición. De una u otra manera, esas dos tipos de sociedades de personas que estamos viendo tienen de cierta forma esa desventaja, esa condición en la cual las personas van a tener que no dividir su patrimonio, sino responder, exceptuando las sociedades en comandita, pero teniendo, como lo estaba mencionando en la lámina 4, esa imposibilidad de que esos socios comanditarios puedan de una u otra manera participar en el contexto administrativo de la sociedad. Entonces van a asumir un riesgo importante de dejar un capital allí para que otro lo administre sin saber si esa administración de ese capital tenga el adecuado cumplimiento con el objeto que se pretende y la posibilidad entonces de recuperación de capital a través de esa utilidad y ese reparto de dividendos posterior que se pueda generar. Tenemos por otra parte ya lo que serían las sociedades de capital. Saldríamos entonces de las sociedades de personas que están conformadas por las sociedades en comandita y por las sociedades de nombre colectivo y pasaríamos entonces a las sociedades de capital, una condición interesante, distinta, porque en este caso las compañías sí van a tener entonces una responsabilidad limitada. Entonces la diferencia que vamos a tener en las sociedades de personas, las sociedades de capital, es que las sociedades de personas hay una responsabilidad más ilimitada, más abierta. Caso contrario, en las sociedades de capital tenemos una limitación sobre la participación que genere cada una de las personas que van a integrar ese tipo de figura jurídica. De una u otra manera, entonces, esos capitales van a estar determinados y además se va a dividir ese capital en cuotas de participación o se van a dividir en acciones o títulos que en algunos de los casos esto podrán ser representadas dependiendo de la participación que tenga cada una de las personas que lo conforman. En el caso de las compañías anónimas, entonces tenemos que eh, toda persona, tanto las compañías anónimas como las sociedades anónimas, de una u otra manera no hay una diferencia entre las compañías anónimas y sociedades anónimas. La diferencia más interesante allí es que en unos casos se le va a llamar accionistas, en otros casos se le va a llamar socios, pero deben tener más o menos las mismas condiciones y garantías donde hay un capital, una limitación y una división de patrimonio. Una división de patrimonio que nace en el momento de que se constituye y tiene mucha relación entonces con eso que habíamos hablado de lo que es la persona jurídica o el nacimiento de esa personería jurídica que veíamos en los temas anteriores. Una de las cosas también interesantes es que entonces toda la participación que yo vaya a realizar dentro de las compañías anónimas no va a estar sino únicamente delimitada al valor de cada acción. Entonces, en este caso, vamos a ver cuántas personas vamos a conformar esa compañía anónima. Si son dos, entonces vamos a decir, bueno, van a haber dos acciones, usted tiene una, yo tengo otra, y cada una de esas acciones será entonces mi participación y mi responsabilidad y también la posibilidad de decisión. Entonces está limitado eso a esa participación, como puede que sean 10 socios y de esos 10 socios existan 100 acciones
y una persona de ellas tenga, por ejemplo, la mayor cantidad accionaria, la mayor cantidad de responsabilidad y la mayor cantidad de participación también en la toma de decisiones. Pero ¿qué vemos allí? Que hay una condición más equitativa, porque si yo participo más, si yo tengo más capital, pues yo tengo más posibilidad de tomar decisiones, de responsabilizarme sobre lo que se va a ejecutar o cuál acto de comercio o el objeto que vamos a definir, pero también no hay perjuicio para las personas que serían, en este caso, los socios minoritarios. ¿Por qué? Porque estos primero están invirtiendo menor proporción, tendrán posibilidad de decisión en función, por supuesto, de su participación y está definido ese capital. O sea, si es un socio minoritario, yo voy a colocar allí 1 millardo, ese millardo se va a respetar. Si se llega a ganar, gano sobre ese millardo y si se llega a perder, se pierde sobre ese millardo, pero no se van a meter con el patrimonio personal de ese socio o de ese accionista. Eso es una condición interesante que podemos analizar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el contexto de las negociaciones es muy amplio. El contexto de los negocios puede generar en cualquier momento cualquier dificultad, por cualquier condición. Ahí está este momento que estamos viviendo de pandemia, en donde usted nunca se imaginó que algún tipo de rubro, sí, que se estuviera negociando por cualquier sociedad mercantil, se viera limitado en su producción o se viera limitado en su distribución o se viera limitado inclusive en esa posibilidad de oferta y demanda y beneficio de venta que pueda generarse. Eso implica entonces la disminución que pueda generarse. Habrán organizaciones empresariales que de repente solicitaron un crédito y tenían dentro de esa condición de proyecto la posibilidad de recuperación de inversión en 1 año, en 2 años, en 3 años y en función, por supuesto, de su flujo de caja, pretendían con esa negociación cancelar a lo mejor intereses, cancelar capital a entidades financieras y obviamente si esto no genera la posibilidad de que el Estado nos permita abrir sus negocios y vender, pues sencillamente se van a ver involucrados en una situación difícil. Habrá que ver si esas fianzas que tienen pueden tener hipotecas, pueden tener cualquier tipo de negociación, entonces también los pueden ejecutar por no cumplimiento de pago. En fin, lo que trato de mostrarles es, no es que exista mala intención de que se quiera perjudicar a otros socios, sino que de una u otra manera muchas veces en el contexto de los negocios hay cosas que pueden salir mal. Y en ese momento que puedan salir mal, pues se ven las dificultades. Ahí entonces tenemos esa comparación de esas sociedades de personas y sociedades de capital. Si eso se da en una sociedad de personas y yo respondo por todo, pues sencillamente por no pagar un crédito, el banco va a ejecutar la hipoteca y voy a perder dinero y voy a perder no solamente eso, sino que va a buscar la manera de que le pague la totalidad, si yo haya perdido muchísimo dinero y no voy a hacer solamente en función de ese negocio, sino en función de la totalidad de mis bienes. Cosa diferente con las sociedades de capital, porque como están limitadas única y exclusivamente a ese capital que fue conformado, entonces sencillamente voy a estar obligado, en este caso como accionista, únicamente por la participación que tengo dentro de esa sociedad mercantil o dentro de esa compañía anónima o dentro de esa sociedad anónima. Ahí vemos entonces esa diferencia interesante que se tiene. En el caso de las compañías anónimas son instituciones que no son nuevas, ¿no? Independientemente, bueno, tampoco van a ser nuevas porque el código es de 1955, pero vamos a hablar desde el contexto de la historia. Son sociedades que nacieron en la época romana y que nacen con esa necesidad y con ese propósito de que las personas se quieren asociar, quieren participar, pero van a participar en función de unas condiciones mucho más claras, unas condiciones limitadas del patrimonio que tenga cada una de ellas y adicionalmente de eso van a tener la participación dependiendo por supuesto de la participación accionaria o la participación económica que realicen sobre cada una de ellas. También vemos entonces que esas mismas entidades o compañías se dieron en la Edad Media, se dieron en las sociedades coloniales como en Holanda, a partir del año 1602, se dieron en las compañías de Indias orientales, en fin, hemos visto entonces cómo se les va dando un proceso evolutivo que ya empieza entonces a ser codificado a través del Código de Comercio francés,
en 1807, donde ya empezamos a colocarle figura, porque es que inicialmente eso se daba en función de sí, de algunas leyes muy puntuales de cada uno de esas épocas y de esos momentos, pero no existía esa condición de codificación. Recuerden que los códigos son eh, instituciones legales que recogen, llamémoslo así, el compendio de varias leyes y generan una ley macro, una posibilidad macro en donde se trate un contexto específico. Nosotros, por lo menos en Venezuela, tenemos el Código Penal que tiene que ver con todos esos hechos ilícitos, irregulares, donde se es necesaria la privación de la libertad. Pero tenemos el Código Civil, donde está regulada todas esas actuaciones normales y comunes que realiza el ser humano, desde el matrimonio hasta el proceso de la muerte, cuando se realizan los procesos de sucesiones, hasta todas esas condiciones contractuales que también son necesarias y forman parte de la realidad, porque recuerde que lo que hablábamos en los temas primeros, las personas hacen también negociaciones, pero no son actos de comercio en sí, porque son negociaciones entre particulares, entonces están reguladas por ese código civil. Y tenemos por otro lado el código de comercio, sí, en algunos países se llama código mercantil. Allí entonces está agrupado toda esa posibilidad que realizan los comerciantes, los empresarios, las personas que se dedican a realizar actividades comerciales. Y tenemos por otra parte otra serie de codificaciones, como por ejemplo el Código Orgánico Tributario, que tiene entonces que ver con esa posibilidad o esa necesidad que tiene el Estado de que todas las personas, sean comerciantes o no sean comerciantes, una persona común y normal, pague sus impuestos, pague sus tributos, sus tasas, impuestos y contribuciones y de una u otra manera ayuden a esa arca nacional para poder generar esa necesidad de gasto de educación, de salud y de todo lo que de una u otra manera requiere la sociedad. Hay que tener en cuenta que los códigos de comercio, los códigos orgánicos tributarios son códigos que no son enfocados única y exclusivamente en los comerciantes. Cualquiera de nosotros vamos a un supermercado y vamos a comprar una, por decir algo, sí, un refresco y ese refresco tiene asociado un IVA y eso es un impuesto que yo estoy cancelando. Yo no soy un empresario, soy una persona que me quiero tomar un refresco, que me quiero comer una malta, que me quiero comer hasta una empanada y eso obviamente grava un tributo. Ese tributo lo estoy cancelando de forma directa y muchas veces hay algunos tributos que cancelo de forma indirecta. ¿Por qué? Porque pareciera que los cancela el comerciante, pero al final eso va dentro del costo de los productos. Entonces, ahí vemos entonces cómo tenemos esa serie de compendios. Entonces, en este caso, lo que trato de mostrarles es que este tipo de sociedades, este tipo de compañías anónimas, de sociedades mercantiles, ya de una u otra manera fueron incluidos en distintas codificaciones. Recordemos que los franceses, en el caso de Napoleón, empezó a hablar de esa división de poder, ejecutivo, legislativo, judicial, y muchos de los países hemos traído esa misma división y la hemos implementado, obviamente, dentro de esa independencia que tenemos como país de crear nuestras propias constituciones, nuestras propias normas, pero trayendo esas ideas macro, esas ideas generales. Entonces vemos cómo de una u otra manera nuestros códigos son de una u otra forma una copia de algunas legislaciones de otros países en las cuales por su conocimiento, tiempo, historia, han tenido una mayor trayectoria y han tenido una implementación positiva. Eso a veces puede ser positivo o negativo, pero de una u otra manera son ideas que van surgiendo en el transcurso de los años, en el transcurso del tiempo. El concepto en sí de lo que son las compañías anónimas lo vemos allí en esa lámina número 9 y dice que son obligaciones sociales que están garantizadas por un capital determinado. Creo que eso es lo fundamental de este tipo de sociedades de capital y que los socios no están obligados sino por el monto de su acción o por el monto de su participación, tal como lo dispone, por supuesto, el Código de Comercio en el artículo 201, en literal 3. Y desde el concepto doctrinal, no desde el concepto legal, esto es desde el concepto de lo que dice el código, vamos al concepto de lo que dicen de una u otra manera algunas personas que se encargan del estudio minucioso del derecho mercantil. Y dice entonces allí que la compañía anónima
es una persona jurídica con personalidad jurídica propia. Ya hablamos de qué es la personalidad jurídica, la posibilidad de asumir derechos y obligaciones y que estos derechos y obligaciones sean reconocidos por el Estado. Sí, entonces ahí tenemos esa primera parte desde el concepto doctrinal que es el agregarle esa condición de persona jurídica, de tener un nacimiento propio, una posibilidad de representarse de forma distinta a los propietarios de esas acciones y que consiste en que una sociedad mercantil de capitales gira y se distingue bajo una denominación social constituida por un capital fundacional dividido en acciones que sirven de garantía a sus obligaciones y en los cuales los accionistas no responden sino por el monto de las obligaciones que hayan suscrito en ellas. Aquí tenemos más o menos un concepto macro que agrupa de una u otra manera todo lo que tiene que ver entonces con esos tópicos importantes o diferencias que podríamos tener con otro tipo de sociedades mercantiles. Y dentro de eso, esa posibilidad que tenemos entonces de crear también una denominación comercial que no tenga nada que ver, por eso se llama de compañía anónima, que no tenga nada que ver con los socios. Ahí viene el nombre de compañía anónima, a diferencia de las sociedades de capital, hablábamos de nombre colectivo, sí, es correcto, regresemos a ese primer momento de nombre y sociedades en comandita. El nombre colectivo significaba colectivo porque es todos aquellos, inclusive hasta el nombre, o sea, eso era el nombre de las personas que la integraban. Y en el caso de las sociedades en comandita también teníamos algunas dificultades. En caso ya de las compañías anónimas tenemos la posibilidad de colocar el nombre que nosotros se nos ocurra. Puede ser un nombre inclusive viaje a la luna, sea, eso puede ser un nombre comercial completamente permitible. ¿Por qué? Porque no va a tener absolutamente nada que ver con esos socios o con la obligación de que tengamos que colocar los nombres de quienes participan en ese tipo de sociedad mercantil. En esta lámina número 10, entonces, empieza a hablarse precisamente de eso, de por qué anónima, porque no se ejerce el comercio bajo el nombre de los socios. Ellos no son de una u otra manera quienes se dan a conocer. Habrá que ver entonces cuando tenemos algunas culturas donde colocan de repente el nombre, por ejemplo, taller Don Juancho, y Don Juancho es el nombre que tiene esa persona y hasta inclusive puede que se llame Don Juancho, o taller José Ramírez, o taller María Contreras, sea, bueno, a lo mejor esa persona será un mecánico muy reconocido, muy bueno, pero de una u otra forma, si yo iba a crear una compañía anónima, pude haberle colocado un nombre cualquiera diferente a esa realidad que tiene que ver con el propietario del taller o con la fama que tenga ese mecánico o esa persona. Entonces allí también tenemos que empezar a analizar porque ustedes van a ser asesores en la comunidad de negocios. Entonces, si ese es el punto, pues hubiera sido mejor colocar un fondo de comercio. En el fondo de comercio es él solo y colocaba su nombre y precisamente la publicidad se daba en función de esa realidad, pero habrá casos en los cuales eso no es lo que importa, el nombre de la persona, sino sencillamente la imagen corporativa en función de otra realidad completamente distinta. Y eso formará parte también de ese proceso formativo que ustedes tienen como licenciados en mercadeo. En este caso, entonces, es anónima ese tipo de compañía porque esa cantidad de personas que están allí es desconocida, aunque obviamente si se revisa el documento se sabe quiénes de una u otra forma la constituyen, pero existe esa libertad de colocar nombres distintos a los accionistas, incluso denominaciones de fantasía, como también se permite o se plasma en ese artículo 202 del Código de Comercio. Entonces allí empezamos a ver parte de lo que serían también ese tipo de diferencias dentro del contexto de las sociedades mercantiles. Vamos a empezar a hablar un poco más a fondo ahora de esas compañías anónimas, porque recordemos que dentro de todo este tipo de sociedades mercantiles nos vamos a enfocar un poco más en lo que son las compañías anónimas, en esas negociaciones, en esas sí, empresas o organizaciones empresariales que de una u otra manera eh, son cotidianamente las que mayormente se constituyen en función, por supuesto, de esas virtudes, llamémoslo así, que tienen en la diferencia que pueda generarse y en la posibilidad de administración y en la posibilidad de divisiones de capital
que se realicen entre cada uno de esos socios. Cuando se van a constituir esas compañías anónimas, los accionistas van a tener siempre la obligación de realizar un aporte de capital y ese aporte de capital puede hacerse en tres condiciones especiales. Ese aporte de capital también está plasmado en el artículo 1649 del Código Civil y me habla entonces de esa posibilidad de dinero en especie, dinero en efectivo y el dinero producto del trabajo que hayan realizado esas personas que van a conformar el capital. En el caso de los bienes en especie, son la posibilidad que tenemos, por ejemplo, de constituir esta figura jurídica a través de lo que tenemos, de lo que ya le corresponde a cada uno de esos accionistas. Entonces vamos a colocar el ejemplo de una persona que quiera colocar un supermercado y se van a reunir 5 socios. Entonces uno de ellos tiene un local comercial y dice, bueno, yo voy a aportar mi local. El local mío va a ser el aporte de capital para esa sociedad mercantil. Otro de los accionistas dice, bueno, yo tengo un camión, con ese podemos transportar la mercancía, yo coloco el camión. Entonces, ok, perfecto, ya tenemos un camión, tenemos el local. Otra persona por allí dice, bueno, yo voy a colocar 2 cuartos fríos para que no se dañen los productos que sean perecederos. Entonces, a él hace un aporte no de dinero, sino de los cuartos fríos. Ya tenemos el aporte de 2 cuartos fríos, tenemos el aporte de un camión y tenemos el aporte de un local comercial. Así sucesivamente, entonces cada uno de ellos va de una u otra manera colocando ese aporte. ¿Qué hay que hacer con esos aportes en especie? Tratar de definir cuál es la participación. ¿Cuánto representa la totalidad de la participación de toda la compañía? Sumando qué? El camión, sumando el vehículo, sí, el vehículo, el local comercial, el cuarto frío, el mobiliario, en fin, todo lo que aporten cada una de esas 5 personas. Eso va a tener un monto total. De ese monto total, entonces hay que empezar a especificar cuánto correspondería entonces, si nosotros emitimos una cantidad de acciones, cuántas acciones corresponden a la persona que aportó el local, las personas que aportó el camión, la persona que aportó los cuartos fríos, la persona que aportó el mobiliario y la persona que aportó la mercancía en sí. Entonces ya podemos entonces visualizar allí cuáles van a ser las participaciones. Probablemente no sean participaciones iguales, a lo mejor tenga unas cosas más valor que otras. De repente el local comercial tiene mucho más valor que todo lo demás. Entonces esa persona va a tener mayor participación que todas las demás. Cuando hablamos entonces de aportes en dinero en efectivo, hablamos entonces de que yo no voy a aportar ningún bien, ni inmueble ni inmueble, sino que voy a tener un dinero disponible para la constitución de esa compañía. En este caso, pues es mucho más fácil contabilizarlo, porque bueno, vamos a hacer esa empresa con dinero en efectivo, vamos a hacerla por 5 millardos, entonces cada uno aporta 1 millardo, partes iguales y es mucho más fácil de identificar cuál es el monto que se hace una cuenta de apertura, así se denomina, en cualquier entidad financiera al momento de la constitución, se deposita ese dinero a nombre ya de esa compañía anónima que está en proceso de constitución e inmediatamente entonces se lleva a cabo ese proceso de constitución y el pago de ese capital a través de esos depósitos que se realizan. ¿Qué se hace posterior a eso? Pues se retira ese dinero en efectivo y obviamente se usa para comprar seguramente a lo mejor el mismo local comercial, los cuartos fríos, si era el mismo propósito que el ejemplo anterior en especie. Pero, en fin, la diferencia está en que en algunos de los casos yo voy a aportar algunas cosas que tengo y en otro de los casos voy a aportar ese dinero en efectivo que pueda tener en cualquier cuenta bancaria y lo único que voy a hacer entonces es realizar ese proceso. Ese proceso ahorita es un poco tedioso, muchas veces no le aconsejamos nosotros a las empresas que realicen ese trámite en dinero en efectivo porque la constitución de una compañía es un poco demorada. Aquí en el estado Táchira, por muy rápido que usted quiera hacer la constitución, usted lo primero que debe ir es hacer la reserva del nombre, luego de que tiene la reserva del nombre, entonces puedes hacer un documento o redactar el documento para que se lleve a la entidad financiera y se haga esa cuenta de apertura, se realicen esa serie de depósitos por cada uno de los accionistas
En el caso de los bancos, ellos piden una serie de requisitos, que si de repente certificaciones de ingresos preparadas por contadores públicos, algunos bancos piden inclusive balances, otros bancos piden referencias bancarias, referencias personales, en fin, una serie de requisitos. Mientras usted reúne todos esos requisitos y tenemos por lo menos en este caso de pandemia, donde tenemos 7 días solamente para poder trabajar. Cuando usted se da cuenta, se me van 2 días solamente buscando los requisitos, haciendo la reserva del nombre, pagando la reserva del nombre. Y vas a la entidad financiera y abre, vas abriendo la cuenta por allá un día jueves. Ese jueves usted entrega los requisitos a el abogado y el abogado va al registro mercantil ya casi que el viernes a consignar esos requisitos. ¿Qué va a pasar? Ese lo queda allí parado. Imagínense ahorita que están hablando que son 14 días sin actividad laboral. Eso significa que se aplaza el tiempo para que usted pueda firmar en el registro mercantil el documento. Siempre y cuando usted no haya firmado en el registro mercantil, usted no puede hacer nada con ese dinero que depositó en el banco y tenemos un tema de devaluación importante. Entonces, usted deja una cantidad de dinero allí que no puede movilizar hasta tanto no esté registrada, no esté protocolizada esa organización empresarial. Eso implica entonces que dentro de ese tiempo pasan los días que no son laborables, regresamos otra vez a la semana normal. En esa semana normal van a hacer unas revisiones de ese documento, revisiones que generen la posibilidad de cumplimiento con el Código de Comercio, revisan que se dé cumplimiento a algunas disposiciones legales que están allí, generan generalmente algunas correcciones, ahí se le va a usted otra semana y le dan a la siguiente posibilidad laboral esa condición de que pueda firmar el documento. ¿Cuánto tiempo puede demorar una compañía? Un mes, ese dinero parado. Y obviamente firmé la compañía, me entrega el registro mercantil, el documento constitutivo de esa compañía anónima y todavía yo no puedo ir y movilizar el dinero que tengo en el banco. Tengo que todavía hacer una publicación en un periódico de circulación regional o nacional. Eso significa entonces que ahora eso es un poco más lento. Antes tú ibas al periódico, entregabas el documento y prácticamente a los 2 días salía el documento. Ahora los periódicos casi que son semanarios, entonces te reciben la información de una semana para otra, algunos periódicos inclusive 15 días para hacer la publicación. En fin, vas a demorar seguramente un poco de tiempo mayor para que le entreguen esa publicación en prensa. Y luego de que tengas la publicación en prensa, entonces usted tiene que ir al CENIAT a sacar el RIF. ¿Cuánto tiempo sigue usted con ese dinero en la cuenta bancaria parado sin poderlo movilizar? Muchísimo. Eso no es recomendable, entonces es preferible que las personas compren de una vez lo que van a requerir para esa empresa en la misma participación que se quiera dentro de la compañía anónima y obviamente le van a ganar una carrera a la inflación. ¿Por qué? Porque van a poder, también poder constituir, pero constituyen con esos bienes que de una u otra manera fueron adquiridos y no con ese dinero en efectivo que cuando vayan a comprar los mismos bienes, pues imagínense lo que van a costar, prácticamente nada. Esto es más o menos un ejemplo de esa realidad que nosotros estamos viviendo. Si comparamos esto con una legislación, por ejemplo, en este caso Colombia, que es el país más cercano y geográficamente también más cercano, nosotros vemos allí que no tenemos tanta situación para la constitución de ningún tipo de sociedad mercantil. Allí podemos entonces ver que pueden constituirse sociedades mercantiles en 20 minutos, 30 minutos y no tienen todo este proceso tedioso y burocrático que estamos viendo en Venezuela. Entonces, parte de esa reforma que debe realizarse en el contexto de las sociedades mercantiles es que sea mucho más expedito cualquier tipo de trámite, que sea mucho más rápida la constitución de cualquier organización empresarial y adicionalmente no solamente la constitución, sino la posibilidad de que cualquier acta, tanto ordinaria como extraordinaria, que vamos a hablar ahorita más adelante, pueda de una u otra manera generarse en este mismo contexto de rapidez y no que tengamos que demorar cualquier cantidad de tiempo en eso. Tenemos otro tipo de aporte que puede realizarse, que es el aporte producto del trabajo o de la industria. En este caso pueden ser inversiones, pueden ser patentes, pueden ser proyectos, pueden ser obras literarias, en fin,
todo lo que resulte de la propiedad industrial o intelectual. Ya hemos conversado en temas anteriores de lo que es el SAPI, el Servicio de Propiedad Intelectual, y la posibilidad entonces de registrar ciertas condiciones, ciertas patentes, ciertos proyectos, y tiene que ver ese enfoque con la propiedad industrial o la propiedad intelectual. Entonces, en cualquiera de los casos, cualquiera de las personas, dependiendo, por supuesto, del propósito que se vaya a generar, es posible que realice un aporte producto de su trabajo, y ese aporte se puede entonces plasmar dentro de la constitución de ese tipo de sociedad mercantil. Ese aporte debe entonces darse solo para el uso de los bienes, y debe expresarse dentro de un documento al momento de la constitución de ese tipo de sociedad mercantil. Entonces, mire cómo hoy empezamos ya a ver un poco más de forma práctica cómo se realiza ese proceso de negociaciones de las compañías anónimas. Voy a tener que entonces hacer esta primera parte de corte de la clase, y volvemos otra vez nuevamente a ingresar, porque la plataforma de Zoom, usted sabe que nos permite solo los 45 minutos para poder trabajar. Entonces vamos entonces a culminar esta primera parte y volvemos entonces a ingresar con la segunda parte de lo que es el tema 13 y 14 de las sociedades mercantiles, las compañías anónimas y las sociedades anónimas.